Bienvenidas y bienvenidos a su canal Política MX4T. El día de hoy, en tu sección ¿Por qué sucede?, exploremos qué está pasando en Morena. Los principios son el fundamento político y ético sobre el cual se construye una organización. Estos son una guía de acción para la toma del poder y su ejercicio. De ahí su valor político y ético que guía la conducta de los individuos. Por tales razones, la ruptura del actuar con los principios incide sobre la organización misma, pudiendo derivar en efectos nefastos. Por eso, su importancia. De ahí que es necesario preguntarnos qué está pasando en Morena. Ante esto que aparece como un pragmatismo ultranza, por citar el estribillo difundido en los medios y en la red, no es de ninguna manera una respuesta adecuada a lo que a todas luces es una separación abismal entre principios y la práctica. Otra explicación es de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien responde a la usanza de la academia, sosteniendo su discurso en el libro de su mentor, Gracias, donde la autoridad de AMLO explaya palabras más, palabras menos, que debe juzgarse al político según su momento que está pasando. Pero nuestra presidenta omite la crítica del texto, la cual diría que la afirmación de AMLO borra por encanto en el discurso y en la práctica el historial que muestra la coherencia o incoherencia del político con los principios morenistas. Más aún, la conciencia moral, los usos y costumbres de la persona no se construyen ni cambian de la noche a la mañana. Por favor, la siempre atinada maestra Sabina Berman arguye sutilmente que la dirigencia de Morena pues son jóvenes que se avecinan a la década de los 40 de su vida. Ciertamente, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, tiene 37 años y el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, tiene apenas 39. Así podría ser la inexperiencia la explicación de este desvío entre principios y práctica, lo cual sería justo en el caso de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, pues ha pasado inapercibida en ese cargo. Ninguna acción o declaración decisiva que muestre que, en efecto, esta última se encuentra al timón del movimiento que es el más grande en la historia de México. La guía de la respuesta a nuestro juicio la ha dado, como bien en otros tantos asuntos importantes de la vida pública, el maestro Julio Astillero, quien, entrevistado por los periodistas en el canal 11, dice así: a mí me parece que estamos frente a un problema estructural, que es el hecho de no permitir que haya un partido verdadero que escuche a sus bases, que organice socialmente y que pase más allá de lo electoral a una lucha social y popular auténtica. Así, según Astillero, la corrupción sería como un pegamento que permite la aglutinación de la élite que gobierna Morena y permite que la correa de transmisión, cuyo eje importante son los gobernadores, reproduzcan y perpetúen los vicios del pasado que aquejan a la política y a la vida pública hoy. Así, en Política MX4T, nuestra explicación de qué está pasando en Morena se encuentra, por un lado, en una manera de hacer política del propio Andrés Manuel López Obrador, que está fuera del escenario político, pero cuya influencia y presencia están vivas aún hoy. Ya lo vemos. Por otro lado, existe un problema estructural que tiene que ver con la manera como los partidos políticos se organizan en México. Son las cúpulas de los partidos, ese grupo preclaro y compacto que detenta el poder sobre los recursos financieros, materiales y simbólicos, quien decide la política y los derroteros de los partidos y no sus bases. Ciertamente, este grupo compacto tiene sus diferencias y su lucha intestina por el control del partido. La hegemonía es relativa y es una batalla que se libra en todas las instancias del poder. El PRI ha sido un claro ejemplo de cómo es posible mantener la hegemonía y el control del partido durante lustros. En el caso de Morena, las tribus o facciones están representadas en la presidencia de la República. El grupo de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal y la facción
de Fernández Noroña, esta última más vinculada a la lucha social auténtica. Visto en retrospectiva, se comprende por qué los 4 primeros fueron las corcholatas designadas por el presidente AMLO y por qué la indiferencia y casi el desprecio hacia el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña. Ha sido ese movimiento, el de este último más cercano a la base, y el movimiento social que ha empujado a Fernández Noroña a tomar lugar en el gobierno, pero sin poder de decisión desde una Secretaría de Estado. Recordemos que Noroña señalaba con insistencia su desventaja en la contienda para coordinador de los comités de la 4T frente a los cuantiosos recursos que movilizaban algunas corcholatas, miembros de la cúpula, decía él. Visto en retrospectiva, se entiende por qué el día de hoy Marcelo Ebrard, pese a su traición y boicot contra el proceso, es secretario de Estado. Se comprende porque Mario Delgado, que no tiene nada que ver con la educación, es el secretario de Educación Pública. De lo anterior se deduce que la cúpula en Morena está más preocupada por consolidar el poder desde arriba, más que avanzar en un profundo proceso de politización y de discusión con la base, es decir, desde abajo. Luchando por lo inmediato, se pierde la perspectiva del futuro, algo que el PRI gobierno nunca olvidó y que cuando lo hizo comenzó su decadencia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un golpe sobre la mesa enviando una carta dirigida durante el Consejo Nacional de Morena este 4 de mayo del 2025. Recordó los principios éticos y políticos que deben guiar a los militantes y dirigentes. De esta manera, la presidenta hace el trabajo de alcalde Luján, que se limitó diligente a leer la misiva. Pero lamentablemente lo que la presidenta estableció en su carta fue desdicho por ella misma y por la jefa del gobierno, Clara Purgada, al defender al flamante nuevo director del metro, Adrián Rubalcaba Suárez. Se presentan así 3 escenarios en esta serie de desconciertos, traiciones y mentiras. En el primero, las cosas siguen así, y el pueblo de México y los militantes de Morena soportarán las nuevas decepciones entre la ruptura y los principios que el partido postula. Esto a condición que la economía mexicana siga estable, el salario mínimo siga aumentando y los programas sociales sigan mitigando la pobreza. El segundo escenario lo menciona el brillante periodista de investigación y autor Francisco Cruz, la implosión de Morena por la guerra intestina entre las facciones o tribus, lo cual significaría a mediano y largo plazo la pérdida del poder y más aún el fracaso del proyecto de nación. El tercer escenario es que la vanguardia de la base de Morena sustituya a la cúpula y sus facciones hoy en el mando por militantes comprometidos de facto en el proyecto de nación. Así pues, urge lo que decía Luis Althusser: realizar formación teórica y práctica revolucionaria, es decir, la organización autónoma y libre del pueblo, que Marx con ecos espinocianos concebía como el eje de la lucha revolucionaria. De esta forma, se abre todo un periodo de trabajo y de tareas para la verdadera militancia de Morena y para aquellos que quieren en verdad transformar profundamente el país. Si te gustó el video, dale like, pero sobre todo, compártelo y dinos en los comentarios de estos escenarios que hemos mencionado, ¿cuál crees tú que debería realizarse? Hasta la próxima.